Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Un reto muy importante después del almuerzo, hablar de innovación desde el supervisor, ¿no? Eso creo que eso para todos nos genera como gran expectativa de hasta dónde somos capaces de poder mantener atentas las ideas, tener atentas las mentes de todos ustedes. Así que quisiera agradecer de nuevo a Fasecolda. Sabemos que tuvimos que hacer un ajuste en la agenda. Espero que esto no haya generado ningún mayor traumatismo en desarrollo del evento. Básicamente desde la Superintendencia Financiera y para compartir con todos ustedes y con todos los que nos siguen a través de las redes sociales es tratar de responder una pregunta sobre si somos capaces o no, y si somos capaces qué tanto, de innovar desde la supervisión en lo que tiene que ver con la industria aseguradora, en lo que tiene que ver con la convergencia de una modalidad nueva de tecnología con la industria aseguradora, etcétera, que se ha apodado, tildado como InsurTech, pero creo que va un poco más allá que esta simple línea de expresión. Así que básicamente nuestra presentación es tratar de compartir con ustedes una experiencia, una vivencia de lo que ha sido para la Superintendencia Financiera entender la innovación, entender una estrategia de una industria, tener la capacidad de acompañar y proyectar realmente si esa industria es capaz de poder asumir o no asumir los diferentes retos. Pasa por un proceso de revisión interno, tenemos la gente, tenemos las ideas, tenemos la posibilidad de salirnos de la caja y pensar de una manera diferente. Toda esa forma de reflexionar que se vuelve muy común cada vez más en las organizaciones, pues realmente debería estar acogida por cualquier supervisor que se sienta en capacidad de poder anticiparse a lo que es la transformación de una industria, porque eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo transformaciones muy grandes, transformaciones muy materiales desde todos los puntos de vista que ustedes quieran. El supervisor no se puede quedar detrás, el supervisor no se puede dar el lujo de pretender simplemente decir a mí no me gusta, yo no me quiero mover, no soy capaz, no tengo las habilidades o tal vez ese no es el modelo que quiero compartir. Creo que cada vez más un modelo de supervisión basado en riesgos como el que tiene Colombia necesita no solamente prepararnos, anticiparnos, sino acompañar la industria en un proceso de administración de riesgos, no como lo piensa el supervisor exclusivamente, sino abriendo mucho espacio a entender la industria, conocerla muy bien y ser capaces de acompañarlos en una gestión adecuada de ese riesgo. Un poco lo que queremos contar es para ustedes que los han pedido en el evento es, ¿por qué nos cuenta un poco sobre ese proceso de innovación? Y por eso lo hemos denominado de esa manera. Yo creo que la primera gran reflexión para todos es, ¿será que sí es necesario innovar o no es necesario innovar en cualquier industria? Eso es una respuesta que ya la leemos en todos lados, no hay duda, sí. No somos capaces de, o mejor, no vamos a soportar los más fuertes, sino vamos a soportar y vivir los que seamos capaces de adaptarnos. Y la industria financiera por muchos, muchos años ha vivido de alguna forma amparada bajo unos ciertos parámetros que podrían ser diferentes. Hoy es una necesidad la innovación. Si nosotros no innovamos, yo siempre lo he dicho, tal vez el supervisor siempre va a existir, allí no habrá una duda, el punto es sobre qué industria va a ejercer sus funciones. Así que realmente esto es una gran oportunidad, por eso el supervisor está promocionando de alguna manera moverse a una transformación digital, moverse a una estrategia, moverse a acompañar a la industria, porque allí hay una oportunidad no solamente pensando en el interés público, sino una oportunidad para el país. También lo he dicho en muchos escenarios, si nuestro trabajo como supervisores no cambia y transforma la vida de las personas de este país, pues tampoco estamos haciendo muy bien nuestra tarea. Eso es ser servidor público, eso es querer tener pasión por lo que hacemos y viene acompañado un poco en que vemos allí unas oportunidades bien importantes en que avancemos nosotros en innovar. Pero innovar no es simplemente cambiar el status quo, no es simplemente dedicar unos recursos, no es simplemente pensar que yo innovo en la medida en que tengo la palabra de moda, la estructura de moda o las carreras de moda. Aquí hay que tener una aproximación integral y por eso el supervisor se mete a decir
Pensemos un poco en innovar, pensemos en estrategia, pero pensémoslo también en la manera en que podamos ser capaces nosotros de tener una transformación digital que se está dando en todos los sectores. Esta gráfica que tenemos aquí de alguna manera nos permite pensar un poco cómo, no solo para Colombia, sino también para el mundo entero, hay una necesidad de avanzar en una maduración de lo que es esa transformación digital. Los seguros están allí en una posición bien interesante en donde, a pesar de no haber sido los primeros que iniciaban este proceso de transformación, sí han tenido la posibilidad de avanzar mucho más rápido. Y eso es una ventaja competitiva que tenemos hoy en día cuando hablamos de fintech, insurtech y todo este tipo de cosas. La velocidad, la agilidad es fundamental en lo que estamos haciendo. Estos procesos de maduración claramente necesitan un respaldo institucional, necesitan certeza del marco en el cual se van a desarrollar, porque seguimos siendo intensivos también en reglas, seguimos siendo intensivos de alguna manera en cómo podemos nosotros definir unas reglas de juego que le permita a los diferentes agentes de la industria poder avanzar en materia de esa transformación. El sector bancario ha mostrado muchos resultados. Todos nosotros tenemos en nuestras manos aplicaciones, desarrollos, etcétera, productos nuevos, pero nos llama mucho la atención es que el sector o la industria aseguradora ha sido capaz de montarse y más rápido que incluso el sector bancario, donde uno creería que tradicionalmente no debería ser de esa forma. En un país como Colombia, si nosotros revisamos esto, hay unas reflexiones bien interesantes sobre esta transformación. ¿Qué tenemos nosotros en esta transformación o esta revolución digital, evolución digital, como la querramos nosotros denominar, donde hay una conjugación de muchos elementos? La superintendencia tiene una encuesta sobre cuáles son las oportunidades y los desafíos en materia de innovación en el sector financiero y allí hay unos resultados bien interesantes. Tenemos claridad en que es una oportunidad, tenemos claridad que en el mundo hay tecnología, hay procesos, hay estrategias desarrolladas ya pensado en esto. La pregunta es para Colombia, de alguna manera, ¿cómo estamos nosotros pensando de este proceso de transformación digital? El 63% califica que de alguna manera la transformación digital es o está en desarrollo. La gran pregunta es ¿qué significa estar en desarrollo? ¿Hasta dónde es posible calificar de alguna manera o comparar en una industria desarrollo? Está en una etapa incipiente donde estoy pensando de alguna manera empezar a trabajar en algo, realmente ya tengo un piloto, ya tengo una aproximación a pensemos aprovechando aquí el escenario, un sandbox regulatorio, puedo probar o simplemente estoy explorando alternativas, me estoy reuniendo con emprendimientos, no sé, allí hay una necesidad de movernos un poco a decir, aquí es importante los resultados. Si no tenemos tracción, si no somos capaces de alguna forma de empezar a tener productos mínimos viables, a tener avances significativos en eficiencias, procesos, etcétera, pues realmente quedarnos pensando en que mi transformación digital está solo en desarrollo, pues va a requerir de alguna manera una necesidad de mejor entendimiento. La gran pregunta siempre es, y esto viene acompañado de gastar recursos, de invertir recursos, de dedicar recursos, y los financieros de alguna manera siempre son los más escasos y es el presupuesto que necesariamente a veces es el que primero se recorta. A todos nos pasa, por lo menos en nuestra organización y en los que he tenido la posibilidad de hablar, que a veces hablar de inversión en tecnología o hablar en presupuesto de innovación, pues puede ser tan grande o tan amplio como uno quisiera o puede ser tan reducido como uno quisiera. Pero aquí nuestra invitación un poco es a que seamos ambiciosos y podamos realmente pensar que la estrategia de la industria necesita sí o sí elementos de innovación. Innovación en sus procesos, insisto, en la forma en que pensamos nosotros cómo satisfacemos un consumidor financiero, poniendo al consumidor financiero en el centro de todo. Y esto no es una discusión de libro. En todos lados nos dicen sí, el consumidor tiene la razón. La diferencia hoy es que el consumidor está empoderado y tiene la capacidad de poder escoger y moverse libremente entre un producto u otro, que en algunas ocasiones, incluso para un supervisor que está abierto a la transformación digital, le queda la duda si realmente está en la franja de lo vigilado o en la franja de lo no vigilado. Hay unos paradigmas muy grandes que también tenemos nosotros que empezar a revisar. En el caso de los seguros, pues realmente
está fundamentada en una necesidad de poder determinar con mejores herramientas una información, poder calcular de la mejor forma, de manera anticipada también un comportamiento esperado de un agente, un asegurado, etcétera, etcétera. Y allí hay unas tecnologías que están allí disponibles. Se ve de alguna forma que la inteligencia artificial resulta ser el elemento de innovación que más se quiere hacer uso. La gran pregunta es que la inteligencia artificial no se compra. La inteligencia artificial no se hace. Primero necesitamos procesar y tener muy buena información. ¿Dónde está esa información? ¿Qué tan robustos somos en Big Data nosotros? Pensar en inteligencia artificial sin tener depuradas, sin tener herramientas muy bien pensadas y con una base de información que genera un input significativo, pues pensar que en 5 años yo voy a planear hacer inteligencia artificial, pues a veces nos deja a nosotros dudas sobre cómo es que este proceso de innovación se va a desarrollar. Aquí hay una segregación por seguros de personas y por seguros generales, donde básicamente los seguros inclusivos en este reporte de inclusión financiera pues tienen de alguna manera cambios en la forma en que nosotros nos estamos adentrando a ese proceso de innovación. Reflexiones interesantes. ¿Será que transformación digital es suficiente a través de medios electrónicos y dispositivos móviles para pagar una póliza, para adquirirla, para no adquirirla? Puede que sí, puede que no. El gran reto de InsurTech es que pone a toda la compañía en un mismo momento a funcionar de manera coordinada y de manera específica si quiere ser transformacional. En una aplicación yo tengo que estar funcionando todo mi compañía, en un banco, el front, el middle, el back, en una compañía de seguros pasa exactamente lo mismo para poder generar una buena experiencia de ese consumidor financiero. ¿Somos capaces de lograr esa transformación digital? Los medios electrónicos, claro, bienvenido todo lo que sea formalización, transformación digital, medios electrónicos, pero creo que una gran reflexión para nosotros está asociada en ¿realmente yo estoy generando un producto que satisfaga las necesidades de mis consumidores? ¿Será que mis consumidores tienen todo el interés de acercarse a mí como compañía porque yo le genero valor? ¿Solo nos vamos a acercar a algunos, otros sí, otros no? ¿Qué está pasando en esa experiencia del consumidor financiero? Una pregunta bastante interesante. Esto lo hemos leído en todos lados. Yo quiero pasar rápidamente sobre realmente elementos en los cuales uno puede trabajar una política de transformación digital y de innovación. Nosotros como Superintendencia Financiera estamos dispuestos, con capacidades de poder enfrentar cualquiera de estos elementos que están allí. Hemos tenido aproximaciones de iniciativas, emprendimientos, como los querramos nosotros llamar, y queremos abrir la puerta a seguir pensando fuera de la caja. Hay restricciones normativas, pero yo los invito a que seamos disruptivos y no vivamos con esas restricciones normativas en la medida que seamos capaces de entender cuál es el riesgo y cómo se gestiona de mejor forma. Hay un entorno regulatorio que existe, que tiene que estar allí, pero el sandbox, una vez, ya la semana pasada, ustedes saben muy bien, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un artículo, porque todos nos decían de alguna manera, no, es que el sandbox del supervisor no necesariamente es como el que tiene X o Y país, porque tal vez no le damos certeza. Bueno, listo, está bien, somos capaces de hacerlo, pero quieren certeza, incluyamos un artículo. El Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 169 tal vez, o 172, ya no recuerdo exactamente, tiene un sandbox regulatorio, como lo tiene Reino Unido, como lo tienen los demás países, donde se les va a permitir a través de una licencia especial hasta por 2 años probar absolutamente cualquiera de estos elementos. Aprovecho este escenario para contarles que ya tenemos una compañía de seguros, aprobada en nuestro comité de innovación para avanzar en un producto muy, muy interesante que ya no va a estar estructurado por ramos, va a estar estructurado más por coberturas y vamos a tener muchas noticias relacionadas con ese efecto en los próximos días. Y eso hace parte de nuestro esfuerzo por acompañar la industria, nuestro esfuerzo por nosotros mismos ser transformacionales y cambiar la aproximación que estamos nosotros teniendo. Claramente esto no es un tema donde solo el supervisor tiene que estar alineado. Este no es un tema donde simplemente la junta directiva toma una decisión, los accionistas apoyan específicamente ciertas transformaciones de su negocio, sino que hay una necesidad donde nosotros necesitamos ir reflexionando simultáneamente si queremos hacer una transformación digital y un proceso de innovación realmente responsable y sostenible.
Aquí no es probar por probar y si nos equivocamos ofrecemos disculpas y seguimos adelante. Aquí hay que pensar, como siempre ha sido característico de un supervisor, en la sostenibilidad y en la capacidad de ser prudenciales. La gran pregunta, y muy en línea con este estudio de Pricewaterhouse, es realmente qué debe acompañar todo este proceso. Talento humano, por supuesto. Creo que los déficits que nosotros estamos llegando a tener son bastante importantes. Aquí no solamente los técnicos de la industria aseguradora, sino también los relacionados con estas nuevas tecnologías, las metodologías con la cual se hacen los proyectos, cómo se sigue la metodología X, la Y, el Scrum Master, el no sé qué, la alta definición. Todos esos elementos van a requerir una preparación. Por eso la superintendencia hoy pregunta, como no lo hacía antes, bueno, ¿y con qué gente vas a hacer esto? ¿A quién vas a invitar a la mesa? ¿Vas a importar a alguien? ¿Vas a traer un plan de capacitación? ¿Vas a contratar con la Universidad X o Y? ¿Qué quieres hacer para ser capaces de preparar el talento que necesitamos para esto? Un nuevo activo que existe en la economía, los datos, esencial, insumo fundamental para el desarrollo de la industria aseguradora. Pero aquí ya no estamos hablando necesariamente, y como ustedes lo saben muy bien, hoy hay discusiones muy importantes no solo sobre la titularidad de la información, sino tratar de reivindicar que el titular de la información es el que debe decidir dónde, cuándo y cómo es capaz en cualquier momento y ante cualquier situación de autorizar o no autorizar el uso de un producto o un servicio. Tenemos ciberseguridad, tenemos la necesidad de avanzar a unos estándares diferenciados, allí nos estamos de alguna forma moviendo, y autenticación digital, pensado un poco en cómo atender fraude, pensado un poco en cómo hacemos los procesos mucho más fáciles y por supuesto que una regulación sea capaz de recoger esos modelos de negocio. Pero la causalidad, ¿cuál es? La causalidad no es la superintendencia suponiendo que el negocio debería ser X o Y, sino la causalidad está en una conversación que podamos construir Estado y entidades vigiladas para que podamos avanzar en una línea para asegurar que ese proceso de innovación se pueda desarrollar adecuadamente. Unas reflexiones adicionales, ya casi va a salir nuestro personaje estrella que hemos invitado en esta presentación, pero yo creo que aquí está la capacidad de poder nosotros escoger hacia dónde queremos movernos y qué intensidad del proceso de transformación mi organización está en capacidad de poder asumir. Yo quiero hacer un cambio de paradigma, quiero cambiar un proceso o simplemente me quiero quedar en la parte superficial de poder transformar un producto. Ninguno de los tres es mejor o peor que el otro. Eso depende de muchos elementos, entre otras cosas también del entorno y las necesidades de nuestro país. Pero aquí hay alternativas donde para la superintendencia financiera hay disposición plena de poder entender, ¿será que de alguna forma podemos ir cambiando incluso a pensar en un ecosistema muy diferente? ¿Será que somos capaces entre todos de poder entender no solamente la gestión de los riesgos, sino transformarle y cambiarle la vida a las personas? Nuestra invitación es, insisto, a pensar un poco más grande. Si queremos un país grande, necesitamos una industria aseguradora grande. Si no, nos vamos a quedar en un entorno donde no necesariamente las expectativas que estamos vendiendo como país seamos capaces de realizar. Nuestro personaje, sí creemos en el InsurTech, sí lo apoyamos, sí estamos totalmente de acuerdo. Aquí nuestro personaje es el pez dorado, el goldfish. Me contaban esta mañana la importancia que tiene en el coaching, en las estrategias, en la disrupción, la figura del pez dorado. Por una simple y sencilla razón que es un dato anecdótico que muy seguramente todos tenemos presente, pero si lo pensamos en una presentación como esta, nos da idea de la dimensión que queremos nosotros construir. Y es que este pez es capaz de crecer todos los días de su vida hasta que se muere. Todos los días va a crecer. ¿Cuándo deja de crecer? Cuando no tiene un entorno adecuado para crecer. Todas las demás especies animales, los seres humanos, etcétera, tenemos un punto en el cual seguimos creciendo. Es más, y llega un punto en que empezamos a decrecer. Este pez tiene esa capacidad y así queremos ver la industria aseguradora. Así vemos el InsurTech con la capacidad de poder darle a ese pez dorado la capacidad, las herramientas del contexto para poder crecer de manera indefinida. Y ese es un poco nuestro mensaje que vale la pena avanzar.
Vuelve y juega, esto ustedes lo han visto seguramente todas las mañanas, Gabriela del BID tiene la capacidad de poder transmitir esto muy bien, pero nosotros creemos en esto. Como supervisor, mi único mensaje en este tema es, somos capaces de poder desarrollar y darle espacio a iniciativas, ideas que sean capaces de en cualquiera de estos elementos poder avanzar. Es preferible avanzar y no quedarnos congelados o atrapados por el miedo a que de pronto será que la super sí o será que de pronto el consumidor no. Aquí hay unos elementos bien interesantes donde por supuesto va a ser relevante determinar en dónde me quiero mover más o menos, pero creo que esta industria hasta está en las capacidades de poder avanzar porque tiene unos elementos muy en su esencia que han estado presentes en el desarrollo de su negocio. En este estudio del año 2017 de McKinsey, también la pregunta hacia las compañías es, bueno, cuénteme un poco en la industria de InsurTech, ¿cuántos confirman realmente que hayamos avanzado en estas diferentes tecnologías y conceptos para la industria? Machine Learning y Big Data creo que es el camino por donde nosotros debemos empezar, sobre todo en el tema del Big Data, ser capaces de saber qué información estamos usando o no. Las experiencias que hemos tenido a la hora de hacer supervisión, de hacer análisis específicos, es que esa información no sabemos algunas veces qué quiere decir, sabemos cuál es el output que esto produce, etcétera. Sin embargo, allí aparece como un ranking muy importante donde creemos que esas nuevas tecnologías ya están incorporadas. Una segunda de seguros por demanda. Cada vez más estamos viendo este tipo de circunstancias, proyectos de ley, iniciativas. Qué bueno poder pensar que tengamos una línea de trabajo de una protección casi que automática y que pueda tener de alguna manera ese entendimiento. El Internet de las cosas y muchos de estos elementos que están aquí necesitamos de otro entorno, necesitamos que 5G sea una realidad en el país, por eso se está tramitando en el Congreso una ley TIC que nos va a permitir realmente pensar en esta naturaleza, por eso se crea en Medellín el cuarto centro de revolución o de innovación que tiene la OECD, es el primero de habla hispana donde se ha escogido, se ha seleccionado básicamente que blockchain, Internet de las cosas van a ser los tipos o las metodologías, las tecnologías que desde allá se van a analizar, así que realmente estamos en un entorno mucho más integral y mucho más ampliado avanzando en esta línea. Para nosotros, pues realmente nos montamos como en la película de medirnos. Y entonces los únicos datos que hemos encontrado relevantes es, bueno, cuántas startups estamos teniendo en diferentes industrias, etcétera. Y a veces le da una buena idea de realmente cuál es el dinamismo de este negocio, pero yo no sé si necesariamente podamos medir más allá del número de startups más entregables con estos datos. Pues Colombia tiene 200 más o menos medidas compañías en este emprendimiento, algo un poco más que esto, seguramente la asociación puede darnos un dato mucho más exacto. 10 de ellas dedicadas a la industria de seguros en Colombia. Pero ¿qué pasa si viramos hacia afuera y qué pasa si podemos volver este número un poco más grande viendo la experiencia de Brasil de pronto, viendo la experiencia de Reino Unido de pronto? Allí hay otros emprendimientos porque hoy en día esos emprendimientos no tienen de alguna forma fronteras. Hoy están ubicados en un sitio o en otro y realmente allí yo creo que hay un espacio bien importante para que pensemos que la industria vigilada y la industria no vigilada aún tienen mucho espacio para poder avanzar en este segmento. Yo creo que aquí nuestra oportunidad de oro, como le hemos dicho, viene avanzando en esta línea de trabajo. Autenticación digital, primera gran reflexión. 22 campos son los que se requieren para vincular a una persona en un formulario de papel más unos documentos para adquirir un seguro. Tal vez hace 10 años 22 campos eran la forma más simple de vincular a alguien. Hoy la reflexión es ni el papel ni los 22 campos. La necesidad de avanzar en un onboarding realmente digital es una reflexión que tenemos que dar. Yo siempre cuento esta anécdota y es, además, tenía un letrero en la mitad que decía, por orden de la superintendencia bancaria en su momento, usted debe diligenciar esta información. Y va y uno revisa el SARLAF, va y uno revisa las normas y ahí no dice, hay muchos mitos
muchos mitos sobre los cuales también tenemos un rol importante como superintendencia de poder decir, ¿realmente está la información que yo necesito? ¿Realmente la única forma de validar es una copia simple o ampliada al 150%? A veces creemos que eso nos da más seguridad, ¿no? Una copia ampliada de la cédula de ciudadanía al 150%, o somos capaces de pensar en cosas adicionales. Yo creo que autenticación digital, con una gran experiencia que ya tiene la banca, que tenemos y que hemos probado, podemos desarrollar muchas más cosas. El tema de la innovación tecnológica para romper barreras y para incluir más personas, pues es una discusión mucho más de fondo, pero este país tiene una necesidad muy sentida de poder ampliar ese índice de penetración del 2.8%. El camino no son los seguros obligatorios. Cada vez que uno escucha una iniciativa legislativa que quiere un seguro adicional obligatorio, es como si nos estuviéramos amarrando, como si ese pez dorado cada vez tuviera una pecera más pequeña y más pequeña y más pequeña. Ese no es el camino no necesariamente es pensar en los seguros obligatorios, es pensar un poco que el seguro debe ser positivo siempre en el día a día de las personas que lo están adquiriendo y que es capaz de satisfacer esas necesidades. Y bueno, básicamente el potencial que tiene la disrupción en materia de innovación para todas las industrias. Jugando un poco a ese pez dorado, tratando de pensar diferente, esta discusión que hoy estamos teniendo hace 2 años, yo les comentaba tal vez en este mismo evento, ver a un superintendente hablando de innovación, de probar, de ser capaces de equivocarnos y ser capaces de levantarnos, de controlar riesgos, pues era de alguna forma un mensaje que muchos de mis colegas en la región me decían, Castaño, ustedes, yo creo que pilas con eso, ese mensaje no es bueno, ese mensaje, y creemos firmemente que lo hemos analizado, lo hemos estudiado, y este es el camino. Innovar requiere que nosotros también aprendamos, pero requiere abrir un mundo de comunicación y de prueba muy diferente a lo que tradicionalmente hemos hecho. El modelo viejo es el del policía que se para o para el vehículo y dice, déjeme ver su extinguidor. Lo primero que uno piensa, uy, el extinguidor, ojalá que no esté vencido. Déjeme ver las luces, déjeme ver. Ese modelo está mandado a recoger en todas partes del mundo desde un punto de vista de supervisión basada en riesgos. Hoy es, desarrolle su negocio y demuéstreme que usted es capaz de gestionar esos riesgos y yo me voy a asegurar de que lo que usted decida se cumpla al interior de la organización, vía auditoría interna, vía revisor fiscal, unos órganos de gobierno corporativos muy potentes, unos elementos que nos permitan entender mejor si tenemos la tecnología, si tenemos las personas, si tenemos los procesos. Esa es una transformación, por eso un poco Innova SFC que cumple 1 año, tal vez 1 año y medio, ¿no? Abril del año pasado lo lanzamos, pues tiene unas cifras que son bien interesantes. Lo primero es, empezamos una construcción de Innova como démonos el espacio de resbalarnos como supervisor, démonos el espacio de rompernos un mindset que es muy cuadriculado y que es muy rígido. Yo adoro profundamente mi superintendencia, adoro pasionalmente mi trabajo y me dolía cada vez, siendo superintendente o no siendo superintendente, que decían, es que eso no se puede porque la super no deja. En mi construcción conceptual no cabe en la cabeza de que no se puede. Por cosas de la vida me enseñaron en mi casa que sí se puede y hay que hacerlo de la mejor forma posible. Entonces dijimos, oiga, intentemos, rompamos ese esquema y eso fue lo que surgió o le dio de alguna forma vida, por supuesto, unas experiencias internacionales que comparamos, etcétera. Pero obviamente allí era, movámonos a que seamos también innovadores. Hoy tenemos una segunda derivada, ya no fue suficiente este apetito de decir acérquense, probemos cosas, avancemos en cosas. Hoy estamos siendo referentes y queremos ser referentes no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional, liderando procesos de innovación pública. Este modelo que hizo la Superintendencia Financiera, orgullosamente les puedo decir que se está buscando próximamente replicar en las demás superintendencias del país y en otras organizaciones. Y estamos liderando estos procesos en otros supervisores de la región. Porque también entendimos que de nada nos sirve correr muy rápido y llegar primero a la meta si el último no ha llegado. De nada nos sirve en la región correr muy rápido si los supervisores de la región no entienden lo mismo, no ven lo mismo o la industria no está viendo lo mismo. Básicamente aquí nuestro enfoque básicamente es que este es un espacio primero abierto, primero no dijimos vigilados, no vigilados, ahora es un espacio abierto. Hoy recibimos reuniones de toda naturaleza, no se imaginan la cantidad de ideas que hoy llegan a la Superintendencia Financiera en un ambiente muy diferente a lo que tradicionalmente habíamos nosotros previsto. Beneficios muchos.
hemos aprendido nosotros, pensando nosotros que nosotros éramos los que íbamos a servirle a la comunidad financiera, a la industria, etcétera, los que más se han beneficiado de esto hemos sido nosotros mismos, aprendizajes, entendimiento, transformación, gobierno, etcétera, etcétera, y en cada uno de esos elementos, pues ese espacio ha sido muy colaborativo en los segmentos que ustedes conocen muy bien. Este proceso en el cual nosotros estábamos diciendo, vamos, lancémonos a la vaga, movámonos a entender mejor cómo es esto, porque es que si no, vamos a quedar muy rezagados. Hemos tenido la posibilidad de, se han acercado a la Superintendencia Financiera 110 innovadores. De esos 110 innovadores, 11 han estado relacionados directamente con la industria aseguradora. Habrán muchos otros que pueden tener una aplicación transversal en temas como, por ejemplo, conocimiento del cliente, como por ejemplo, datos alternativos para la estimación de diferentes capacidades, etcétera. De esas aproximaciones hemos tenido 15 solicitudes para testear, que ya estamos probando, que ya hemos tenido la decisión de empezar a movernos a ver qué es lo que está pasando en ese ambiente controlado, desarrollando esas oportunidades. Y básicamente hoy tenemos 5 pilotos aprobados, donde uno de ellos, como lo mencioné anteriormente, corresponde a la industria aseguradora. Estas cifras no son para nada diferentes a alentarlos a todos ustedes, a que se animen a participar en este proceso. Que no sean ustedes los que le pase la misma reflexión que tuvo la Superfinanciera hace 1 año, 2 años o 3 años. Y es que si yo no me monto en este bus, ¿qué tal que me quede sin bus para moverme para algún lado? Eso es un poco nuestro mensaje de cómo esa captura de oportunidades se ha venido dando. El sandbox es un tema que nos mueve todos los días a reflexionarlo, a reflexionarlo. Cada caso, cada oportunidad es muy diferente. Hemos aprendido de manera importante en básicamente 2 o 3 espacios, y es, ¿qué se puede llevar al sandbox? Lo hemos dicho, cualquier cosa, vigilado o no vigilado, que me permita a mí como supervisor entender cuál es el elemento de innovación que viene en esta industria y qué son las barreras que lo limitan. Vamos a probarlo con un ambiente controlado y supervisado por nosotros. Aquí no necesitamos tener un prototipo perfecto, un mínimo producto viable es suficiente para que exploremos esas posibilidades. Puede que funcione, puede que no funcione, y nadie va a salir con un pliego de cargos, nadie va a salir con una denuncia ante la fiscalía, o porque no, estamos en un ambiente controlado donde específicamente lo que queremos es entender muy bien cómo ese negocio es capaz de ganar escalabilidad, cómo ese negocio es capaz de potenciar la industria, cómo ese negocio es capaz de avanzarnos en materia de inclusión financiera. Yo creo que aquí hay una mejor desagregación de esas cifras de lo que ha sido nuestra arenera. Esta arenera no estaba en una ley y no hemos tenido necesidad de que esté en una ley, es una realidad y es un modelo replicable. Segunda generación de nuestra arenera, vamos a tener areneras conjuntas con otras autoridades. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Hemos evaluado la posibilidad y estamos tomando la decisión de poder tener una arenera conjunta. No desde el punto de vista solamente de autoridad de competencia, sino que es que también tiene un rol fundamental en el tema de protección de datos. Entonces, ¿cómo podemos potenciar nosotros como Estado esa idea de tener esas 2 superintendencias trabajando muy en línea para que este sandbox pueda tener una visión mucho más integral, mucho más potente? Hacia allá nos queremos de alguna forma mover. Vienen cosas interesantes, yo creo que sobre estos temas ustedes también lo han escuchado: crowdfunding, mercado de valores en productos de ahorro. Hay para cada situación, para cada caso concreto, para cada industria, hay ejemplos que nos permiten ver que esto no es un discurso, que no es Castaño tratando de él mismo creerse un cuento, sino es una realidad que está allí presente. Sobre todo con la capacidad institucional de que no es el discurso de un superintendente, sino es institucionalmente un activo que tenemos nosotros como país y como industria. Por supuesto, hay retos, hay unos retos allí bien interesantes para nosotros, y es cómo cambiamos y motivamos los cambios de paradigma. Claramente la regulación va a seguir estando, el sandbox no pretende, ni mucho menos Innova SFC pretende de alguna manera generar una desregulación. Eso no es un buen mensaje. Algunas personas nos preguntan, es que tiene un sandbox, eso ya es una recocha. No, esto no es una recocha, esto es un ambiente controlado, tiene un comité de innovación, tiene unos estándares, es una decisión de política pública diferente, innovadora, pero que va a basarse en un entorno diferente de marco regulatorio. Lo segundo es que nos hemos dado cuenta que la innovación puede coexistir con la supervisión ordinaria y con la supervisión tradicional.
Es difícil y hemos tenido cosas como, por ejemplo, también anécdotas que le cuento. Súper, es que usted tiene un discurso muy chévere, pero ayer tuve una visita y un inspector suyo me dijo, pues qué chévere que el súper diga eso, pero es que usted ahorita que me cumpla A, B o C. Eso nos puede pasar porque también estamos en una transformación cultural. Cada vez menos y espero que deje de presentarse. Pero hay que tener paciencia porque a nosotros también nos toca estar en nuestro propio sandbox del supervisor. No solo con la industria, sino con lo que está pasando en otras latitudes porque esto tiene esta dimensión. Pero la gran lección es que esto sí puede coexistir y ganamos ambos. No existe un conflicto de intereses entre lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos. Ustedes trabajan por un negocio legítimo, válido, que busca satisfacer a un consumidor financiero y desarrollar un país. Y eso es lo que esta superintendencia quiere hacer. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir bien también. Entonces allí no hay un conflicto que automáticamente casi que excluye, que es que la innovación no puede ir de la mano con la supervisión, no pueden coexistir. Eso realmente lo hemos logrado superar y seguimos trabajando en que cada vez los 1000 funcionarios de la superintendencia sean capaces de replicar y demostrar que esto es posible. Y quitarnos un principio que siempre nos habían dicho y es que ustedes, superintendencia, regulan a toda hora por la duda. Para los que son abogados y están aquí presentes, por tentativa de sospecha. Eso es casi como que un mal pensamiento, regule. ¿Sí? Hemos entrado en un mundo en el cual hemos entendido que hay que confiar. Nuestros clientes son los usuarios del sistema financiero, pero nuestros clientes también son las entidades vigiladas. Y aquel que se salga del cumplimiento normativo, claro, tendremos que tener un efecto disuasivo para que esto no se siga presentando. Pero eso no puede ser nuestro driver para tomar decisiones permanentemente. No conozco, tengo dudas, mejor hazlo así, porque eso no es prudencialidad, eso es desconocimiento. La prudencialidad está montada sobre la capacidad técnica de medir el riesgo y ser capaz de entender cómo hay mecanismos alternativos para gestionar este riesgo. La prudencialidad tampoco es miedo. Es que yo no hago esto porque es que la superación les da miedo. No, hay que ir construyendo de la mano con ustedes la necesidad de eliminar tanto regulación como supervisión por sospecha o por suspicacia. Muy bien, estos son los mensajes que para nosotros son fundamentales en una línea de seamos ese pez dorado, seamos capaces de ser ambiciosos, seamos capaces de soñar una industria aseguradora grande, porque muy seguramente eso hará que Colombia sea más grande. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y les deseo una buena tarde.